Hoy vamos a hablar, y ese es nuestro tema, comenzamos ahora en firme nuestra charla, de la calidad y los requerimientos. Estos dos puntos son esenciales. Calidad, una baja calidad hará que una guía no dure lo suficiente, una alta calidad hará que la guía dure. Los niveles de calidad están en muchos factores, no tanto el diseño, porque el diseño lo hace el fabricante del motor de origen, sino está en la precisión dimensional, es decir, las medidas, está en el material utilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de eso sirve. Ustedes pueden tener la mejor calidad de guía del mundo si el montaje, si las condiciones operativas, si las tolerancias no son las que dice el fabricante del motor, la calidad no tiene ningún tipo de importancia. Por lo tanto, hay que equiparar la calidad del producto, en este caso las guías, con todos los requerimientos operativos para que esas guías puedan trabajar correctamente. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Me presento, mi nombre es Alejandro Linero Belker y voy a ser su guía durante toda esta presentación. Vamos a comenzar. Un motor es una máquina muy compleja. En promedio, un motor puede tener, si contamos piezas, incluyendo la tornillería, podemos tener más de 3.800 componentes dentro de un motor. En el caso específico del sistema valvular, que es el que tiene que ver con las guías de las válvulas, hay que aclarar, y eso es válido para todos los componentes del motor, que ningún componente trabaja por su cuenta en forma independiente. Todos los componentes trabajan en conjunto. Todo componente de un sistema valvular depende de cómo ha sido diseñado. Eso es lo que hace el fabricante del motor, que diseña cada pieza, cada componente, cada sistema que conforma el motor. Al hacerlo, determina las características específicas de ese motor. Todo componente, como es específico de ese motor, se le asigna un número, un código. Y ese código de fabricación tiene que estar coordinado con el código del motor. Eso también es válido a la conformación de cualquier componente de un sistema valvular. Tiene su propio código, así es que se debe pedir y comprar, y ese código está relacionado con el código del motor. Una de las primeras fallas que se tiene en este negocio es pedir las piezas, los repuestos, las guías, basado en el modelo del vehículo. Es que tengo un Kia Picanto, es que tengo un Honda Civic, es que tengo un Renault tal. Y resulta que las piezas no deben pedirse porque cada chasis, cada carrocería puede tener diferentes motores dependiendo de la aplicación y en algunas veces del país en donde se ha vendido la máquina. Por lo tanto, al pedir un repuesto, al pedir un recambio, una refacción, hay que pedirla basado en el código específico del motor. Y si ustedes ven en la imagen central, esa plaqueta está en alguna parte del motor, desgraciadamente en algunos casos le quitan la plaqueta, pero está también la tarjeta o la identificación de propiedad del vehículo, ahí escriben ese número, y ese número de identificación de motores tiene dos partes. La primera parte superior es el código específico del motor y la segunda parte es la serie y el número final completa esa serie del motor. El ideal al pedir una refacción, un cambio, un repuesto, hay que pedirlo con la información de esa plaqueta. Tómenle una foto a esa plaqueta o a la tarjeta de identificación de propiedad y llévenlo al almacén, a la tienda, a la vitrina donde van a comprar el recambio, la guía en este caso, y díganle, mire, para este motor necesito la guía y en el almacén tienen, ellos están entrenados para eso, saben o tienen el catálogo, en este caso del AX, donde pueden con el código de motor buscar el código específico y exacto de la guía. Eso es importante. Por otro lado, como ya hablamos al comienzo de esta charla, todo componente para que pueda trabajar correctamente y pueda vivir, tener una vida útil, lo más cercana a lo que el fabricante del motor ha pedido, depende de su calidad. Por lo tanto, el fabricante del motor determina su diseño, su conformación, y el fabricante del motor determina la calidad que debe tener ese componente, el material, la precisión
Y un factor muy importante para que un sistema valvular pueda trabajar, todas las piezas del motor puedan trabajar correctamente, es lo que se denominan condiciones de ajuste y tolerancia. Esos valores que se encuentran en el manual de servicio. Y esa es una regla que a veces se viola. Los datos, las tolerancias que establece el fabricante del motor son inviolables. Un rectificador tiene que cumplir esos datos cuando está haciendo la rectificación, el armado o montaje de las piezas en una cabeza de motor o culata o en el propio bloque de motor. Los rangos del manual, que es importante esa palabra, ningún fabricante da números, sino rangos mínimos y máximos, son inviolables. Hay que cumplirlos para que el motor pueda trabajar correctamente. Y por último, un factor que afecta cualquier componente del sistema valvular son lo que se denominan las condiciones operativas, o sea, cómo está trabajando el motor. Y eso tiene que ver con temperatura, los rangos de temperatura, cuando las temperaturas se salen de margen por abajo o por arriba, que es muy peligroso, las condiciones operativas de los componentes empiezan a cambiar y su vida útil, su desgaste aumenta y su vida útil disminuye. La lubricación es otra condición operativa, es esencial para que un sistema de lubricación trabaje. En el caso de guías es fundamental una correcta lubricación para que una guía pueda trabajar. Y por último, lo que se denomina la carga motor. La carga motor es el esfuerzo al que se le somete al motor, que eso tiene que ver con cómo se le está pidiendo el torque, potencia y a qué velocidad se le está pidiendo. Esas condiciones afectan a cada componente de un sistema de lubricación. ¿Eso qué significa? Que todo componente de un sistema de valvular es una familia, es un sistema. Vuelvo y repito, no trabaja en forma independiente. Cualquier desajuste, desgaste, mal montaje, daño o falla, tolerancia fuera de rango, afectará cómo trabaja, afectará cómo se desgasta y eso afectará la vida útil de una guía de válvulas. Por lo tanto, cuando se va a hablar de guías, y eso es lo que vamos a tratar en esta charla de hoy, tenemos que hablar de todos los componentes alrededor de la guía, que es lo que se denomina el sistema valvular. ¿Y eso qué significa? Que uno no puede montar una guía así, montemos la guía. Uno tiene que diagnosticar el sistema donde está montado la guía, porque cualquier afectación del sistema va a afectar la vida, el comportamiento de la guía. Problemas en ejes de levas afectan la guía. Problemas en impulsadores o mecanismos que ayudan a presionar los resortes para abrir las válvulas o cerrarlas también afectan la guía. No importa el sistema de impulso o de abertura que se utilice, directo o indirecto. Los resortes. Un resorte funcionando en forma incorrecta produce daños catastróficos en una guía. Válvulas. Una mala posición de una válvula mal asentada puede producir daños y disminuir la vida útil de una guía. El punto de contacto entre una válvula y la cabeza o culata del motor, los insertos o asientos de válvulas. Estos son muy importantes porque un inserto mal colocado o mal trabajado con ángulos incorrectos puede desgastar en forma acelerada no solo la válvula, sino la propia guía. Las guías como tal tienen que, como ya hemos visto, tener una buena calidad, pero tienen que estar con sus medidas correctas y tienen que estar perfectamente alineadas con respecto a la válvula y la propia cabeza de motor. Por último, la cabeza de motor, que es donde están montadas las guías y donde están montadas en forma fija y permanente los asientos o los insertos, forma parte del sistema. Problemas en la cabeza del motor o cabezote o culata, como la quieran llamar, puede afectar la vida de una guía. Vuelvo, insisto, es que ningún componente en el motor trabaja en forma independiente, trabajan como un sistema, trabajan como un conjunto. ¿Eso qué significa? Que antes de montar una guía, antes de desmontar una guía, hay que diagnosticar todos los componentes que están alrededor de la guía. Esa es la primera regla fundamental que tiene el sistema valvular con respecto a la guía. Ustedes no se deben concentrar solamente en la guía, sino que primero deben hacer un diagnóstico antes de cambiar la guía. Si son rectificadores, es todavía más importante hacer, y lo veremos más adelante en este curso, hacer un
diagnóstico de cada componente para ver, primero, qué fue lo que afectó la guía, si la guía tuvo un daño acelerado, es decir, no duró lo que debería durar. Uno no debe montar una guía nueva, sino que debe buscar qué causó que esa guía no durara lo que debería durar, por qué duró tan poco. Si no encuentro la causa que en forma acelerada desgastó o dañó la guía, pues la guía nueva puede estar sometido exactamente al mismo tipo de daño y puede durar también menos. Para ello, para que entendamos qué hay que hacer para que una guía sea correctamente montada o que una guía trabaje correctamente, hay que entender primero cómo es que trabaja todo el conjunto y cómo la guía permite que el conjunto también pueda trabajar. Y ese va a ser nuestro primer tema. ¿Cómo trabaja un sistema valvular? El entender cómo trabaja un sistema valvular me permite comprender y aprender qué debo verificar, qué debo probar para poder hacer un correcto diagnóstico. La función, primero que todo, debido a la constitución, característica y funcionamiento de los ejes de levas, el eje de leva produce un empuje que desplaza, comprimiendo el resorte, la válvula, abriéndola. Y esa es la primera parte de la operación de un sistema valvular. Un sistema valvular debe abrir en el momento correcto, eso se llaman tiempos mecánicos, la válvula para que permita una entrada de aire, motores diésel o los nuevos motores de inyección directa actuales, o la entrada de mezcla en motores de anteriores generaciones de combustible o de gas. Ahora, el llenado de ese cilindro que se hace cuando se abre la válvula depende de las cargas del motor y el principal elemento que regula la carga motor es la aceleración que hace el conductor con un pedal que hay en la cabina que mueve una válvula en la parte delantera, en el motor, en el ducto múltiple de admisión, que regula la cantidad, volumen total de aire que va a ingresar al motor y con eso se hacen los cálculos para inyectar la cantidad suficiente de combustible. Por lo tanto, se debe permitir que se llene lo suficiente el cilindro, dependiendo de la carga del motor, y eso determina que desde el momento en que se abre la válvula hasta el momento en que se va a cerrar, se calcula cuánto tiempo debe permanecer abierta, lo que determina el volumen total, la cantidad total de aire y mezcla que va a haber dentro del cilindro. Ahora, en algún momento, después de que se haya cerrado la válvula de admisión, le pedimos al sistema valvular en forma estática, exceptuando el eje de levas, que siempre se sigue moviendo, que mantenga un sellado completo, eso se llama hermeticidad. La hermeticidad me permite, primero, generar la compresión, que es un factor fundamental en el funcionamiento de un motor de combustión interna, y segundo, cuando se está quemando esa mezcla de aire-combustible, permitir que ese quemado se mantenga ahí encerrado, sin fugas, para que se produzca el calor, empuje, fuerza y potencia necesaria para que el motor pueda trabajar. Por lo tanto, estamos viendo que un sistema valvular permite la entrada de aire mezcla, permite que se llene adecuadamente el cilindro dependiendo de la carga del motor y cuando las válvulas están cerradas, ambas, admisión y escape, permite que el sellado sea casi del 100%. No existe sellado del 100%. Siempre hay una pequeña fuga hacia el cárter del motor, no hacia las válvulas. Las válvulas sí deben tener un sellado al 100%, pero por debajo los anillos nunca sellan al 100%. Se presenta una pequeña fuga, por eso los motores tienen el sistema de ventilación positiva del cárter, que es una respiración al cárter para que no se comprima, no se contrapresione en exceso el cárter y eso permite que la combustión se desarrolle adecuadamente. Cuando se ha terminado la combustión, como la materia no desaparece en el universo en el que vivimos, esos gases se convierten en gases quemados, gases nocivos, y esos gases hay que sacarlos para en el siguiente ciclo volver a llenar el motor. Por lo tanto, lo mismo que pasó con la válvula de admisión pasa con la válvula de escape, se abre, permanece un tiempo necesario para que los gases puedan salir. Pero hace más de 90 años se descubrió si en algún momento antes de que se cierre la válvula de escape, se abre la válvula de admisión, es decir, hay un pequeño instante, una fracción de tiempo en donde las dos válvulas están abiertas y al estar abiertas,
Los gases fríos, el aire o la mezcla, barren, empujan los gases calientes tienen más energía y salen, son barridos o empujados y ese momento en que las dos válvulas están abiertas, que se llama cruce valvular o traslape valvular, ayuda a limpiar completamente el cilindro para que el ciclo nuevamente comience. Eso es básicamente la función de un sistema valvular. Ahora, cada componente del sistema valvular está sometido a fuerzas porque no es estático, tiene movimientos. Y el primer movimiento es el que hace la leva, esa cresta que tiene la leva, al empujar y genera una fuerza de compresión, comprime el resorte. Ahí hay que tener en cuenta que cuando uno comprime un resorte está acumulando energía y esa energía tiene que ser liberada en algún momento. Y por otro lado, para comprimir el resorte se debe vencer al resorte para poderlo comprimir. Es la primera fuerza a la que está sometido los componentes de un sistema valvular, fuerza de compresión. Pero debido a que los ejes de levas giran, y he utilizado la imagen de la derecha donde un eje de leva está casi que directo sobre las válvulas, entre la válvula y los ejes de leva solo está el impulsador. Al girar el eje de leva genera un pequeño movimiento lateral. Esa es otra de las fuerzas a las que están sometidas las válvulas y esas fuerzas a las que están sometidas las válvulas afectan la guía. Esa fuerza de torsión, como lo veremos más adelante, tiende a torcer cada vez que una válvula se abra, tiende a torcerse un poquitico. Eso se llama fuerza de torsión. Hay un componente lateral que produce una muy pequeña torsión, que es normal, y esa torsión tarde o temprano me va a afectar el interior de una guía. Es inevitable hasta el día que eh, hay dos futuros para este negocio. Meterle más componentes eléctricos, y hay Valeo hace muchos años, estamos hablando hace más de 30 años, viene haciendo ensayos para eliminar los ejes de levas y utilizar solenoides para abrir las válvulas. En ese momento se quita esa fuerza de torsión, pero mientras tengamos ejes de levas y mecanismos de impulsión para abrir las válvulas, siempre habrá un desplazamiento por torsión porque siempre hay una fuerza de torsión. Por otro lado, esa energía acumulada en el resorte se devuelve y genera una fuerza de expansión bastante violenta. Esa fuerza de expansión violenta me va a afectar válvulas y guías. Por lo tanto, los componentes de un sistema están bien afectados. Ahora, el componente que más está afectado por la fuerza de impacto cuando el resorte vuelve a su posición normal es el punto en que la válvula toca la cabeza de motor o culata, que es donde está el inserto del asiento de la válvula. ¿Eso qué significa? Que a medida que se va desgastando el asiento, va cambiando la posición de la válvula y al cambiar la posición de la válvula afecta la compresión y expansión del resorte y eso afecta en el tiempo esa fuerza de presión y esa fuerza torsional y me va a afectar las guías. Les voy a mostrar paso a paso para que ustedes vean la enorme cantidad de fuerzas que hay en un sistema valvular, lo que se ve en un resorte. Este es un resorte en la imagen central, todavía en la etapa de compresión y va a llegar al momento en que se cierra completamente la válvula. Ahí está, cerrada completamente la válvula. Pero observen que el resorte no se queda quieto. El resorte gira cuando la válvula está cerrada. ¿Eso a qué lleva? El sistema valvular, por todas las fuerzas que están involucradas, que forma parte del sistema, el sistema valvular se va a desgastar. Los resortes van a desgastar sus asientos, los asientos de válvula se van a desgastar, la válvula va a sufrir un desgaste y eso tarde o temprano me va a afectar la guía. Condiciones térmicas. Ese es el otro factor que hay que tener en cuenta para ver cómo es que trabaja una guía y lo que va a determinar su propia duración, aparte de la calidad. Estamos hablando de un motor de combustión interna. Combustión interna significa que en el interior del motor se quema una mezcla de aire y combustible. Ese quemado genera calor
El calor ahí encerrado en la cámara de combustión genera presión, la presión genera empuje, pero lo importante en este punto es que tenemos un punto, un sector, un área, un volumen donde se está quemando algo y eso genera calor. Y como el elemento en contacto directo, sobre todo en motores a gasolina, en diésel no es tan directo este contacto, de la combustión es la válvula, o sea, en gasolina la válvula toca o la llama, la combustión toca directamente la válvula, en diésel no tanto así, ya lo veremos más adelante, y al tocar ese calor la válvula pues la calienta. Y a medida que vamos subiendo sobre la válvula, el calor es mucho menor. La válvula va a estar sometida a alta temperatura. Si vemos en motores a gasolina, una válvula de escape puede tener un pico máximo de temperatura que es durante la combustión hasta 800 grados y una válvula de admisión un pico máximo durante la combustión de 550 grados. Si vemos en un motor diésel, la válvula de escape tendrá un pico de temperatura de arriba de 800 grados y la válvula de admisión cercano a los 500 grados. Y lo primero que uno nota es algo bastante raro. El motor diésel, cuando hay combustión, libera más calor. En términos sencillos, siempre se ha dicho el motor diésel es más caliente que el motor a gasolina. Pero lo curioso que ustedes ven en la imagen es que las temperaturas de la válvula en diésel son menores a un motor a gasolina, cosa que no sucede en gas natural. En gas natural la temperatura de las válvulas es más alta que en gasolina. Eso es algo propio de los motores que trabajan con gas natural o con gas licuado. Pero lo interesante es ver que en un motor diésel creería uno que la temperatura de las válvulas debe ser más alta que los motores a gasolina y no es así. Y la razón está en el pistón. Si ustedes miran la parte superior de un motor a gasolina, no tiene huecos. Tiene unas pequeñas hendiduras para las válvulas, pero en líneas generales se puede hablar que la parte superior, que es la corona del pistón, es relativamente homogénea, no tiene huecos. El motor diésel sí tiene una cavidad que se llama taza o cámara de combustión. Y la diferencia entre gasolina y diésel es que en gasolina la expansión se hace hacia todos los lados y toca la válvula. En los motores diésel la expansión principal, el pico más alto de temperatura de la combustión, se produce dentro de esa cavidad que está dentro del pistón. Por lo tanto, no le llega tanta temperatura a la válvula de escape o de admisión durante la combustión. La lógica no existe en mecánica lo que existe es diseño. Ese calor que le llega muy grande a la válvula, que toca sobre todo en gasolina, tiene que ser evacuado, si no las válvulas se dañarían. Se produce transferencia y la principal transferencia se produce entre el área de contacto de la válvula con su inserto o el asiento. La mayor cantidad de calor que le llega a una válvula es transferida a la cabeza del motor y al sistema de refrigeración por el contacto del asiento, por el asentamiento entre la válvula y los insertos, entre el 80 y el 70%. Pero algo de calor sube por el eje de la válvula, por lo tanto, entre la válvula y la guía hay una pequeña transferencia del 20 al 15%. Y lo poquito de calor que llega a la parte superior de la válvula se transfiere hacia la superficie interna de la cabeza del motor o culata y es del 10 al 5%. Esas condiciones son condiciones que se deben respetar porque esa evacuación de calor es la que permite que esa válvula no se dilata en exceso. Si una válvula se dilata en exceso, se pega a la guía y se producen daños catastróficos en el motor. Por lo tanto, una de las claves fundamentales en un sistema valvular y en la vida útil de una guía es que la transferencia de calor se haga completa. Para que me entiendan, si alguien se equivoca y no deja correctamente asentada una válvula, y no sale el 80 o el 70% del calor, pues el calor viaja por el interior y hay mayor transferencia de calor de la válvula a la guía y tanto la válvula como la guía van a tener una dilatación mayor y vamos a empezar a generar mínimo un desgaste, se pueden generar problemas mayores. Por lo tanto,
Si hay problemas de asentamiento, si alguien se equivoca en el asentamiento entre una válvula y el inserto, la guía sufre porque le va a llegar más calor procedente de la válvula. En este negocio se descuidan muchas cosas. Hay gente que es muy descuidada con sus vehículos, con sus motores. Y a veces uno ve, los que están aquí hacen mecánica, los maestros de mecánica, cuando hacen mecánica, a veces quitan las tapas superiores del motor y ven como una capa, como una brea muy sucia, muy oscura en la parte superior de la válvula. Pues resulta que el calor debe viajar del metal, de la cabeza del motor, hacia el aire. Esa es la que se llama transferencia. Pero en toda la parte superior de la cabeza de motor o culata hay aceite, aceite que se necesita para lubricar. Y ese aceite absorbe temperatura. Si queda mal asentada una válvula y le llega más temperatura a la parte alta del motor, va a transferirse más calor al aceite y el aceite empieza, eso se llama oxidación, y empieza a producir esa sustancia, esos depósitos bastante espesos que se forman en una válvula. Y cuando se forman esos depósitos, ya no hay una transferencia de calor correcta y se empieza a concentrar más el calor en la válvula. Así que hasta la suciedad en la parte superior de la cabeza o culata del motor puede afectar una guía porque cualquier cosa que aumente la temperatura de la válvula va a incrementar la transferencia de calor hacia la guía y eso va a disminuir su vida útil. Movimientos, y ya los vimos. El hecho de que se mueva la leva produce un movimiento hacia arriba y hacia abajo, que es un movimiento lineal, pero cada vez que esa leva ataca, eso se llama fase, se produce, como ya vimos, una pequeña torsión. Y esa torsión hará que el interior de las guías se desgaste siempre más en un sentido que en otro, y cuando se desgasta más en un sentido que otro, debido al movimiento natural y torsional que tiene una válvula, tarde o temprano el círculo interior de una guía terminará ovalado y ahí es cuando toca cambiar la guía. Pero hay un movimiento adicional a todo esto. Cada vez que se activa una válvula, cada vez que trabaja una válvula, debido a la fricción semilíquida que hay entre el contacto del eje de levas y el mecanismo de impulsión, se produce, y observen la imagen que he colocado en el centro, se produce un pequeño giro de unos pocos grados de la válvula. Ese movimiento de giro, que inclusive en algunas máquinas industriales y motores diésel tienen mecanismos que hacen girar la válvula cada vez que se abre y cada vez que se cierra, ese movimiento de giro de una válvula es el que permite que la temperatura en toda la periferia de la válvula sea homogénea. Para que me entiendan, la combustión siempre comienza cerca donde está una bujía o cerca donde está la cámara de combustión y se expande en todas las direcciones de la cámara. Por lo tanto, si lo viéramos, voy a hacerles un pequeño dibujo para que me entiendan. Si viéramos esta sección, esta parte que estoy señalando de la válvula siempre sería más caliente que la otra parte de la válvula. Y eso, cuando la válvula se cierra, la válvula está caliente, haría que una parte de la válvula se dilatara más que la otra. Y eso no se quiere porque eso produce desgastes asimétricos. Por lo tanto, si hacemos que cada ciclo, cada vez que la válvula se mueva, la válvula tenga un pequeño giro de pocos grados, cada vez que se produzca la combustión, una parte diferente de la válvula estará en contacto con la combustión. Esa es la idea del movimiento de giro. Y ahí tienen los tres movimientos que se generan en una válvula. La unión de las fuerzas y los movimientos es la que va a producir los desgastes en válvulas, asientos y sus respectivas guías. Esta va a ser nuestra segunda etapa. Vamos a hacer un pequeño estudio de qué necesita una guía para poder trabajar correctamente. El primer punto, acuérdense que por definición una guía es un tubo y como lo dice su palabra, guía el movimiento de una válvula para que el movimiento sea lo más recto posible y para que la torsión se minimice. Por lo tanto,
Los requisitos operativos para que una guía pueda trabajar, y estos requisitos operativos son importantes porque son los que me permiten diagnosticar qué le pasó a la guía cuando la estoy desarmando, cuando la estoy desmontando, cuando estoy haciendo la reparación de la parte alta del motor. Lo primero que debo estar seguro, y ya lo mencioné, es que la guía sea la adecuada para el motor, es decir, que el diseño que previó, que hizo el fabricante del motor, corresponda al código del motor. Y como todo en mecánica, cada fabricante de un motor encuentra una solución específica. Eso determina que hay muchas clases y formas de guías. Cada guía es el producto de un diseño específico. En algunos casos se parecen, pero nunca son exactamente igual. Ustedes pueden tener dos motores con la misma cilindrada y con el mismo caballaje o potencia y torque y pueden encontrar diferencias en medidas y en forma de las guías. En el caso de LAX desarrolla las guías que fabrica exactamente de la misma forma y de la misma manera que lo hace el fabricante original. Y eso se encuentra, y es un manual que ustedes pueden pedir a Autocofic o a LAX en su página, y ahí se ve. Este es el manual que va a circular, por ejemplo, en Ecuador, donde LAX ha colocado el tipo de línea o motor del vehículo, y aquí se los agrando un poco más, y ha colocado la referencia de la guía, su forma y su código. Por lo tanto, la guía para una Dimas Diesel motor 2.8, 8 válvulas, GL 4186, que tiene una de admisión y dos de escape, utiliza una guía de especificación o código F. El código es una letra que le ha asignado LAX a cada forma que tiene una guía. Por lo tanto, tener ese manual en la mano o en el equipo, estos manuales se pueden conseguir digitales, me significa que cuando vaya a comprar la guía, la compro exactamente como debo hacerla y miro. Bueno, para este tipo de Dimax necesita una guía F y la guía F tiene esta forma, que es lo que se ve en la imagen del manual. De esta manera podemos aplicar la guía correcta al motor correcto para no equivocarnos. El segundo requisito para que una guía pueda trabajar es que el diámetro externo sea el correcto. Cuando estamos hablando de diámetro externo, estamos hablando de ese diámetro. Y vean, aquí tenemos una guía usada y esto es obligatorio. Cuando se desmonte una guía hay que medir el diámetro externo porque como las guías se introducen no fácilmente sino a presión en la cabeza del motor, eso lentamente va produciendo un desgaste, lo que significa que puedo llevar a que en algún momento ese orificio donde se va a montar la guía se vaya agrandando, deformando con el tiempo, toque maquinarlo, en algún momento tocará hacerlo, o necesitar una guía que tenga un diámetro mayor al que tenía originalmente. Por eso es importante siempre medir la guía que se ha desmontado y con esa guía uno puede, con una guía nueva LAX, verificar si tiene el mismo diámetro de la guía que estuvimos desmontando. Por lo tanto, siempre es importante que se mida el diámetro externo de una guía. Cuando estamos midiendo el diámetro externo de una guía, dependiendo de la forma de la guía, aquí tenemos una guía casi que simétrica, hay que medirlo siempre en la mitad, pero se recomienda medirlo en los dos extremos para constatar que el diámetro sea exacto en todas las posiciones. Además, ese diámetro hay que medirlo en dos posiciones, una a 90 grados de otra, para verificar que esa periferia, ese círculo externo de la guía sea correcta antes de montarlo. El no medirlo puede llevar tarde o temprano a una equivocación. Y ese es uno de los grandes pecados que hay en mecánica automotriz. A veces no medimos, estamos tan afanados, queremos hacer el trabajo tan rápido que no hacemos medición y a veces vemos que visualmente mido una sola guía y el resto están iguales,
para mí y las comparo a ojo, diferencias de milésima pueden traer problemas más adelante. Por lo tanto, es obligatorio medir guía por guía para estar seguros de lo que lo voy a montar sea lo correcto. Ese es otro de los requisitos que se necesitan para establecer si la guía GLAX que voy a montar es la correcta. Y ese diámetro, curiosamente estamos en una época donde la información es monumental en el planeta Tierra y a veces no conseguimos los manuales. LAX en su manual da esos valores. Aquí tenemos tres ejemplos y vemos que hay varias columnas, referencia, cantidad, diámetro interior, diámetro exterior, forma que yo lo vimos, largo de la guía. Y aquí vemos que solo he dejado las columnas de diámetro exterior. LAX le dice, mire, estas guías que nosotros les hemos hecho para un taxi Trailblazer, Corsa, Dimas, lo que sea, debe tener tanto en pulgadas o milímetros tal diámetro exterior y esas son las mediciones que debemos hacer. Tener el manual del AXE es importante para saber si lo que estoy trabajando, lo que voy a montar en la cabeza del motor es o no es correcto. Pero esa guía va a ser montada, como ya lo acabo de mencionar, en la cabeza del motor. Y ese orificio en el interior o hacia el interior de la cabeza de motor se puede ir degradando, deformando cada vez que hemos desmontado y montado una guía en las sucesivas reparaciones o por el funcionamiento y vibración normales, por daños presentados, ese diámetro también es obligatorio medirlo. Por lo tanto, no solamente hay que medir la guía que hemos desmontado, medir la guía nueva para constatar que sus medidas sean correctas y que sean acordes con la guía que se desmontamos, con la salvedad de que la guía sea la correcta, la que estamos desmontando. También hay que medir el interior. Y la medición del interior tampoco se hace al ojo, sino con herramienta adecuada. Y tienen ustedes una imagen de un medidor de interiores, donde al medir ese diámetro y medir el exterior, diámetro exterior de la guía, podemos establecer si estamos utilizando la guía correcta. Es posible que en el último desmontaje de la guía, ese orificio interno aumentó. Por lo tanto, la guía original que traíamos o la que traía la máquina ya no me sirve y toca montar lo que se llama una guía en sobremedida. Porque para que esa guía no se caiga, no se deslice dentro de ese orificio, dentro de esa cavidad, dentro de esa cámara que tiene la cabeza oculata del motor, hay que crear una interferencia, o sea, algo que sostenga la guía en la cabeza. Y en líneas generales, aunque cada manual es más específico, hay algo que se llama ajuste de interferencia, o sea, qué tanto se le opone ese orificio en la culata para introducir la guía. Y ese ajuste de interferencia en cabezas de motor de aleaciones de hierro debe estar entre el rango de 10 a 40 milésimas de milímetro o de 0,4 a 1,5 milésimas de pulgada. Esa es una interferencia y aquí es específico de los rectificadores, hay que tenerla en cuenta. Es decir, si yo tengo y he medido el diámetro de una guía y mido el diámetro interior y veo que la interferencia es fuera del rango que estoy aquí, me toca o cambiar la guía o rectificar ese agujero para que la interferencia quede en valores. Ahora, si lo que tengo es una cabeza de motor con aleaciones de aluminio, como la resistencia a la tracción, desgaste y a la expansión es diferente en la aleación de aluminio, aleaciones de hierro, la interferencia cambia. En el caso de aleaciones de aluminio, la interferencia entre la guía y la válvula debe ser entre 50, 0,05 milímetros a 0,010 milímetros. Estamos hablando entre 50 y 100. Eh, aquí hay un error, perdóneme, es no 0,010, sino 0,10. Hay que quitar el cero, este que estoy señalando con las flechitas, ¿sí? Y en pulgadas de 0,2 a 0,4 milésimas de pulgada. Esto es importantísimo porque si no cumplimos con la interferencia, para que se sostenga la guía al enorme trabajo y presiones y temperatura a la que está sometido, la guía se puede mover de su ubicación y nos puede afectar todo el funcionamiento del
sistema valvular. Mediciones se pueden hacer con un medidor de interiores, como en esta imagen, o un medidor con un reloj de comparación, como se ve en esta imagen. El tercer requisito operativo es lo que se llama la altura y protusión de la guía. Aquí voy a definir qué es altura y protusión. Es lo que le sobra hacia la parte superior de la guía. Muy pocos fabricantes miden la protusión hacia el interior. Hay algunos que lo hacen. En este negocio no hay normas absolutas. La mayoría mide la parte que sobra hacia arriba. Vuelvo y les digo, en algunos casos, algunos fabricantes miden hacia la parte interior de la guía. Es importante que esa altura se respete. Esa altura está relacionada con que la guía sea correcta. Por lo tanto, a la guía no solamente se le debe medir su diámetro externo, sino que se debe medir su longitud. Esa longitud debe ser la correcta, porque si es más corta o más larga, pues cambiará la altura y cambiará la protusión. Por lo tanto, lo siguiente que debemos medirle a una guía es su largo, su longitud, y lo mismo en el manual de LAX que va a circular en Ecuador, hay una columna donde se muestra la longitud dependiendo del vehículo. Una de las cosas que hay que aclarar es que LAX da un valor intermedio o medio con respecto al manual de servicio, pero se encuentra en ese manual si no tengo a la mano, no tengo fácilmente la información del manual específico del motor. Ahora, teniendo ya claro que la longitud de la guía es correcta, tengo que determinar que la guía sobresalga por arriba o por abajo, altura o protusión, lo correcto. Esto los rectificadores lo conocen, algunos de los que hacemos mecánicas a veces no conocemos esto. Hay unas, esto se llama probetas, esto que está señalado en rojo. La probeta determina cuál debe ser la altura que debe tener la guía cuando ya ha sido correctamente instaladas. Inclusive en las rectificadoras existen, dependiendo de la enorme cantidad de motores que atiendan, diferentes probetas. Y aquí vemos otra cosa. En mecánica automotriz no hay generalizaciones. Hay cosas específicas, hay datos, ajustes, alturas y protusiones específicas. Cada rectificador, y esto es lo que mide una muy buena rectificadora, debe tener el número de estas probetas para que cuando se introduzca la guía, la altura sea la adecuada, la que determinó el fabricante del motor. En este negocio, hacer las cosas al ojo es lo más peligroso que hay. Esa probeta es esencial. Algunos fabricantes lo venden como una herramienta. Hay otros rectificadores que lo que hacen es medir antes de quitar la guía que van a desmontar, medir esa altura y fabrican la probeta para que quede con la misma altura con la que venía, haciendo la aclaración de que la guía que venía montada sea la correcta. Si no es la correcta, nos metemos en problemas. Esa probeta determina el máximo de altura y máximo de protusión que tendrá la guía si la longitud de la guía es correcta. Aquí se ve que lo que queda por arriba debe quedar a ras. Y aquí empezamos a ver el montaje. Antes de entrar al montaje, en ese manual de LAX que va a circular en el Ecuador, hay una columna de altura, pero no existe la altura de protusión. Ahí le toca a cada rectificador crearlo. Ahora, vuelvo y aclaro, esa altura está dentro de los rangos que pida un manual de servicio. Aquí vemos que en este ejemplo de un Picanto, el manual me habla de 46 milímetros, que es la altura que debe tener una guía, por lo tanto el manual de LAX me da la información correcta. El cuarto factor para que una guía pueda trabajar es lo que se denomina alineación axial. ¿Qué es la alineación axial? Con respecto a la válvula, la guía debe estar paralela. El eje axial es lo que se ve en las líneas discontinuas rojas. Ahora, si ustedes ven esto que estoy mostrando, si hay un desalineamiento entre la guía y la válvula, pues por obvias razones vamos a tener problema. Y entre mayor sea el desalineamiento, mayor será el desgaste tanto del eje de la válvula como el interior de la guía. Cuando se habla de alineación axial, es qué tanto se le permite a la guía desviarse sobre el eje
de la válvula. Eso es lo que se llama alineación axial. ¿Y de qué depende la alineación axial? De su montaje, y el no tener alineada correctamente la válvula con respecto a la guía, pues va a generar desgaste en el eje de la válvula y desgaste en el interior de la guía, y eso llevará tarde o temprano a daños en soportes y resortes en la parte superior. Eso también puede llevar a un asentamiento incorrecto. Un asentamiento incorrecto que desalinee la válvula con respecto a la guía también va a producir este tipo de daño interior, desgaste de válvula y daños en ejes o soporte a futuro. Y eso va a llevar a que tengamos problemas. Aquí también voy a hacer una aclaración. El negocio automotriz está lleno de prácticas incorrectas que hemos asumido como prácticas correctas. Ningún fabricante de válvulas, ningún fabricante de motores ha pedido hacer lo que ven en esa imagen, pero en las rectificadoras eso es un trabajo normal y se denomina asentamiento. ¿Eso qué significa? Eso significa básica y sencillamente que estamos haciendo lo que no es correcto. Es más, hay algunos de nuestros colegas, maestros de mecánico, que si no ven que están haciendo ese trabajo que se ve en la imagen, no aceptan la válvula, cuando desde hace muchos años hay máquinas que determinan los ángulos de asentamiento correcto y nunca han pedido hacer este tipo de asentamiento. Además, piensen, solo piensen. Cuando ustedes ven la válvula nueva, ese área donde se asienta la válvula está brillantica. Y cuando hacemos el trabajo que vemos en la imagen, esa área ya se ve oscura porque ya tiene un cambio de rugosidad. Rugosidad es que tan lisa y menos lisa es una superficie. Cuando la válvula es nueva, su rugosidad es la más baja o la rugosidad de diseño. Cuando se hace ese trabajo que se ve en la imagen, están cambiando la rugosidad y el cambio de la rugosidad afecta el asentamiento de la válvula. Pero si no hemos alineado perfectamente la válvula con respecto a la guía, se vuelve obligatorio hacer ese trabajo que ven en la imagen para corregir ese desalineamiento. Ahora, centrémonos en alineamiento. ¿Qué es alineamiento? El alineamiento es que la guía no se desvíe de la posición de montaje. Es decir, cuando tenemos la guía y la vamos a montada, que quede perfectamente paralelo, que no quede inclinada con respecto a la cavidad, ese orificio donde va a ser montada. Varios métodos se utilizan. Estos son varios de los métodos. Aquí ustedes ven que tienen la probeta, la guía en el interior y tienen un soporte y le pegan un mazazo. Al pegarle el porrazo lo suficientemente duro, o dos o tres porrazos, se introduce la guía hasta el tope de la probeta. Ahí no vamos a tener problemas de protusión, pero le estamos dando el martillazo exactamente en el núcleo, en el centro. Cada vez que martillamos, el ser humano no es tan preciso. Por lo tanto, un montaje como ustedes ven en esa imagen ya no es correcto. Alguien me puede decir, no, por presión, perfecto. Es mejor introducir por presión una guía que a un porrazo o un martillazo, estoy totalmente de acuerdo. Pero el punto es, observen la imagen, vean la guía y tiene un tornillo en la parte alta y tienen el eje o probeta con el que estamos introduciendo. Si ustedes observan la imagen, la probeta está desviada sobre el punto de apoyo sobre la guía. Y aquí también se corre el riesgo de que se desalinee la guía en su montaje, lo cual me va a cambiar ese desalineamiento con respecto a la válvula y me va a afectar el asentamiento. Por lo tanto, el solo hecho de decir no es que yo meto las guías en una prensa por presión no es suficiente si no lo estoy haciendo correctamente. ¿Qué es lo que se necesita para que la alineación de la guía con respecto a la cabeza del motor y con respecto a la válvula sea correcta? Utilizar una guía para la guía. Los fabricantes han diseñado para cada tipo de motor guías, unas sencillas, mucho más complejas que las otras. Cada una de estas herramientas me garantiza que ya sea utilizando presión, ya sea utilizando nitrógeno líquido, que es otra manera de montaje líquido, de montar guías, enfriarlas para que se contraigan e introducirlas, requieren los fabricantes de motor
piden en forma obligatoria alguno de estos, aquí solo he mostrado 4 ejemplos, unos muy simples, como el que estoy señalando, parte superior izquierda de estas 4 gráficas, y exactamente abajo, uno muy complejo. La idea de la guía es poder introducir por el mecanismo de presión o el que sea, la guía correctamente para que no se desvíe de su posición. El no utilizar una guía puede llevar a que tarde o temprano se produzcan errores y esos errores se producen costos. La única manera de garantizar la alineación axial es tener la herramienta de centrado, de alineación, esa probeta, como ven en la imagen, correcta, alguno de estos mecanismos que les he mencionado. Con este tipo de probeta lo que se garantiza es que ya sea por abajo, por arriba, eso depende del diseño, en la cabeza de motor y guía. Aquí les pongo un ejemplo de un centrador neumático, o sea, con aire, donde se monta la guía, ya se han hecho las respectivas mediciones y pues, se hace con un proceso neumático la introducción de la guía muy fácilmente para que la guía quede totalmente alineada. El otro requisito para que una válvula pueda trabajar correctamente es el material de fabricación. El material de fabricación está definido, uno, por el material de la válvula, dos, por el material de la cabeza del motor y tres, por el diseño del motor. Eso es lo que hace que el fabricante escoja un tipo de material específico. Quien determina el material con el que debe ser fabricado una guía es el fabricante del motor. Y lo que hace una compañía como LAX es utilizar el mismo tipo de material que el fabricante del motor desarrolló. Dicho de otra manera, LAX no se inventa un material, sino que utiliza un material ya probado y comprobado, determinado por el fabricante del motor, para que la guía pueda trabajar de la misma manera. Ese material necesita una alta resistencia a la tracción, sobre todo en el momento en que estamos utilizando la guía. Cuando se habla de resistencia a la tracción, es que el material tiene que ser lo suficientemente resistente para que durante el montaje de la guía no se fracture ni se deforme. La otra capacidad que debe tener el material es resistencia al desgaste. El tipo de material o tratamiento que se le haga a ese material determina ante las fricciones sólidas o líquidas qué tanto o a qué velocidad, si está correctamente montada, la guía. Por lo tanto, se necesita una resistencia al desgaste. Ahí estamos hablando de la resistencia a la fricción para evitar que daños como se ve en la imagen se presenten en forma seguida. El tercer requisito para que ese material sea el correcto es que permita que el calor que le llegue lo pueda sacar a la velocidad que el fabricante del motor prevé. Y eso también es una aclaración que hay que hacer. No se busca, cuando se habla de refrigeración, no se busca enfriar. En los motores de combustión interna no hay enfriamiento, hay refrigeración. Refrigeración es uno, mantener la pieza, el dispositivo, la guía, a la temperatura operativa correcta. Y segundo, refrigeración significa evitar que ese material se sobrecaliente. Para eso necesitamos que el calor que le llegue a la guía viaje a la velocidad que el fabricante del motor previó para mantener las tolerancias y las dilataciones dentro de rango. Ahora, estamos hablando que estamos en una zona, la guía está montada en una zona supremamente caliente porque ahí, muy cercano a la guía, está la válvula y muy cercano a la válvula, cercano no, la válvula está dentro de esa cámara donde se va a quemar el aire y combustible. Esas temperaturas que va a haber en la cámara de combustión afectan las temperaturas en la válvula y como ya vimos, la cabeza de la válvula siempre es mucho más caliente que la parte superior del eje de la válvula. Y como ya vimos, la mayor de transferencia de calor se debe hacer abajo a medida que vamos subiendo sobre el eje, el calor va siendo menor y se va a transferir menos calor, por ejemplo, a la guía. Como el calor está más hacia abajo que hacia arriba, el calor al que está sometida la guía sea mayor en un extremo, el inferior, que en el otro extremo, el superior. Aquí tienen un mapa, un ejemplo de un mapa térmico de una guía para que se haga correctamente. Cualquier
problema que tengamos de asentamiento de la válvula, me va a afectar la temperatura de la guía. Y si se me afecta la temperatura de la guía, aquí ustedes tienen un mapa térmico de deformación, es decir, la zona roja es la zona que más se dilata con respecto a la zona azul. Si yo no asiento correctamente una válvula, puedo afectar la temperatura de la guía y puedo afectar la dilatación. Y si afecto la dilatación de la guía, puedo eliminar el espacio que hay entre la válvula y la guía y puedo generar daño. Y el correcto asentamiento permitirá que el calor que le llega a la guía sea correcto y ese calor permitirá que la dilatación térmica, como se ve en el ejemplo que le estoy mostrando, sea la correcta. Por otro lado, ese material tiene que tener altísima resistencia a la corrosión, sobre todo en el caso de guías y válvulas de escape, porque los gases que se forman durante la combustión son altamente corrosivos y dañinos. Por lo tanto, tiene que tener una enorme resistencia, sobre todo desde la década de finales de los 80 hasta hoy, en esa enorme cantidad de motores que tienen dispositivos de control de emisiones como ustedes ven en la imagen. Eso se llaman sistemas de recirculación parcial de gases de escape o válvulas EGR, cuya función para disminuir la formación de óxidos de nitrógeno es la de meter una pequeña cantidad de ese gas que sale por el ducto de salida, exhausto, caño de salida o de escape, permite que una pequeña cantidad ingrese. Por lo tanto, en los motores modernos no solamente se afecta el conjunto de escape, sino también se afecta el conjunto de admisión. Ahora, ese material, en el caso del AX, está especificado de esta manera. Para motores a gasolina, se utiliza un material que en el microscopio se ve, como se ve en la imagen, de fundición ferrosa gris de matriz perlítica. Matriz perlítica es porque si uno cogiera una perla natural y la puliera y la metiera en un microscopio, se vería como está en la imagen. De ahí viene el término perlítica. Esas lineecitas es carbono dentro de una matriz de hierro, es una aleación media con una dureza entre 180 y 200 que le da la resistencia a la tracción y la resistencia sobre todo al desgaste. Para motores diésel, esta es también una imagen tomada de un microscopio, se utiliza una fundición gris perlítica pero con un contenido de cromo y níquel diferente al de gasolina y tiene una dureza mayor porque por el trabajo, presiones y torques que tienen el sistema valvular de un motor diésel trabaja en condiciones muy diferentes a gasolina. Y en motores a gas natural, y en esto LAX ha sido un pionero en sacar guías para motores a gas natural o gas licuado, tiene una fundición gris perlítica pero de mayor contenido de aleación, lo cual le da mayor dureza y resistencia a esa mayor temperatura que tiene el motor trabajando con gas natural. La temperatura de gas natural, o sea, el gas natural tiene cosas tan diferentes a un motor a gasolina. La velocidad a la que se está quemando es mucho más lenta y esa mayor lentitud y la energía que se obtiene de la combustión hace que la temperatura en el interior del motor, guías y válvulas sea mayor. Eso exige, por ejemplo, que los ángulos de las válvulas y los asientos sean diferentes, deben ser mayores que en un motor a gasolina y se necesite tanto insertos asientos como guías de un material diferente. En el caso de LAX, que ante todo es una empresa metal mecánica, el material está hecho en un horno de inducción que llaman de tecnología IGBT, que significa de alta eficiencia energética y altísima velocidad de fusión, o sea, de fundido, y se verifica el material con algo que se llama espectrómetro de masa, que el espectrómetro de masa le dice de qué está hecho el material, cuánto de cromo, cuánto de níquel, cuánto de cada uno de los componentes que conforman la estructura, y un análisis metalográfico que es mirar que la estructura se vea como las tres imágenes que tenemos aquí a la izquierda, y tiene equipos para medición de dureza superficial para saber si ese material está dentro del rango. Estos rangos de dureza están determinados por el fabricante del motor.
Todas esas condiciones se necesitan para que el material de fabricación sea el correcto, que tenga alta resistencia a la corrosión y que cumpla las especificaciones del motor. El sexto requisito operativo es lo que se denomina la holgura de aceite. ¿Y qué es la holgura de aceite? El espacio que queda entre el eje de la válvula y el diámetro interno de la guía. Esa es la definición de holgura. Por lo tanto, manda a medir. Uno, el diámetro interior en varias posiciones, arriba y abajo, con un medidor que tenga unas puntas bastante largas para que pueda entrar profundamente dentro de la guía, y manda a medir el eje de la guía. La diferencia entre el diámetro de la guía y el diámetro del eje determina esa holgura. Esa holgura está definida por la temperatura que va a trabajar la válvula y la dilatación a la que va a estar sometida la válvula. Porque hay que tener muy claro que cuando yo estoy haciendo la medición tanto del diámetro interior como del eje de la válvula, lo estoy haciendo en frío. Y en condiciones normales, ni la válvula ni la guía va a trabajar fría. Como la válvula tiene un gradiente, temperaturas diferentes en diferentes puntos, eso va a hacer que la válvula se dilate diferente en cada punto, y esa mayor dilatación me acorta el espacio que hay entre la guía y la válvula. Esa holgura depende también de la guía. La guía va a recibir calor de la válvula y el material también de la guía se va a dilatar, y al dilatarse va a cortar esa holgura. Y tercero, esa definición del espacio que queda entre la válvula y la guía es porque, como ya vimos, hay una pequeña torsión, y si yo dejo demasiado espacio o muy justo, voy a dañar ese movimiento natural que va a tener la válvula. Eso significa que los valores de holgura deben ser los correctos para que el volumen de aceite, la cantidad de aceite que va a ingresar entre la guía y la válvula, sea la correcta. Cambio la holgura y cambio el volumen de aceite que va a entrar a la válvula. Y acuérdense que hay un bendito problema mecánico, que todavía hay gente que lucha para que los motores no consuman aceite, cuando los motores están hechos para consumir aceite. Ahora, ese aceite no solo lubrica, el aceite a las temperaturas que están las válvulas y la guía mantiene su densidad, lo cual lo vuelve incompresible. O sea, el aceite no pierde densidad ahí en el interior entre la válvula y la guía. Y ese aceite actúa, como no se puede comprimir, actúa como un amortiguador. Y ese amortiguador es el que regula la torsión de la válvula, lo que significa que la holgura de aceite es fundamental para que en ese funcionamiento de la válvula se mantenga a la temperatura operativa en condiciones correctas. Y el fabricante da rango. ¿Qué es un rango? Aquí se ve en este ejemplo de un manual donde habla de rangos. En el caso de admisión, holgura de válvula y guía de admisión, me habla de entre 20 y 47 milésimas de milímetro, entre 0,8 y 1,8 milésimas de pulgada, y en la de escape entre 50 y 82 milésimas de milímetro, o 1,9 o 3,2 milésimas de pulgada. En mecánica lo que se habla es de rangos, con la medición de el diámetro interno de la guía y el diámetro del eje de la válvula. Esa resta tengo que hacerla para determinar si está dentro del rango. Ahora, miren lo curioso, miren el de escape, 50 milésimas de milímetro, 82 milésimas, casi que supera el doble la holgura. O sea, entre 50 y 82 hay 32 milésimas de milímetro, que es muchísimo. Ese manual de LAX, ustedes lo pueden pedir al dar todas esas medidas de las guías. LAX no trabaja en válvula, tienen que compararlos con las medidas de las válvulas y determinarán esos valores que dan LAX en esas medidas si son los correctos. Aquí LAX está diciendo, por ejemplo, a un Hyundai Atos que la medida del diámetro interno está en 0,21 pulgadas o 5,4 milímetros. Si está dentro de este valor, si ustedes lo ven en este manual que está al fondo, es de un Ato. Si ustedes comparan, el valor está dentro de lo que da LAX como medida. Por lo tanto, el manual de LAX es una muy buena, es una excelente guía de un mecánico, un maestro de reparación o un maestro rectificador. Por último, para terminar, dentro de los requisitos operativos está el factor de diseño interno de una guía. No solamente la parte externa es diferente, sino la parte interna, la superficie interna, que es la que facilita el flujo y la retención de aceite. Acuérdense que necesitamos una cantidad suficiente de aceite para que lubrique,
ayude a extraer calor y amortigüe esos movimientos torsionales de la guía. La cantidad correcta de lubricación está determinado también por la forma que tiene la guía en el interior, el flujo de aceite en el interior, y ojo que yo no hablo de aceite estático, sino flujo, hay flujo de aceite, y el aceite se debe mover dentro de la guía y ayuda a una mejor transferencia de calor. El aceite se debe mantener un tiempo adecuado para que pueda hacer todos estos trabajos. Por lo tanto, uno de los factores que hay que tener en cuenta en esta operación es que debemos utilizar el aceite correcto, la viscosidad correcta. Viscosidad es la capacidad que tiene un aceite de moverse o de permitir que lo mueva. Y esa holgura y esa forma interna también me impide, además del sello superior, que circule o salga del conjunto guía válvula un exceso de lubricante que me puede aumentar el quemado o consumo de aceite. Por lo tanto, el aceite debe ingresar en una cantidad suficiente, un flujo suficiente de aceite. Debe mantenerse un tiempo adecuado, pero la cantidad de aceite que salga debe estar limitada. Y ahí encontramos una cosa interesantísima. Ningún fabricante fabrica guías o válvulas para que no salga aceite. Fabrica guías y válvulas para que salga la cantidad especificada y correcta de aceite. Cada vez que se abre una válvula de admisión, por la succión que está generando dentro del cilindro, succiona aceites desde el interior de la guía. Es inevitable. Está regulado por el sello superior, pero está regulado por la holgura, pero también está regulado por la forma, estructura y la rugosidad interna que tenga la guía. Pero de que sale aceite, sale. Y ese aceite ingresa a la cámara y ese aceite se quema. Por lo tanto, siempre hay una pequeña cantidad regulada de aceite que sale por la guía y válvula de admisión cada vez que la válvula se abre. Y en el caso del escape, debido a que hay flujo de gases saliendo por el ducto, crea un efecto que se llama Venturi, jala también aceite y ese aceite en la válvula de escape no ingresa a la cámara, sino que es jalado, chupado, aspirado por los gases que están saliendo de los tubos adicionales al de la imagen y se produce una salida de aceite hacia afuera del ducto de escape, una pequeña también cantidad. Y esto, ese aceite que está saliendo, que no se ha quemado completamente, con el tiempo va reduciendo el nivel de aceite del cárter. Por lo tanto, cuando medimos el nivel de aceite del cárter y disminuye, estamos viendo una condición normal que con el tiempo carbonará las válvulas. El exceso de carbón indica un exceso de salida de aceite desde el interior de las guías. Como lo que estamos hablando es de la superficie interna, hay varias clases de superficie interna. La más lisa, como ustedes ven aquí en la imagen, es simplemente un cilindro casi que perfecto. En el interior, donde aquí la tolerancia está por la rugosidad interna, que debe ser menor de 1,8 micras, RMS, o sea, rugosidad media, y por la tolerancia entre el eje de la válvula y la guía, pero también hay interiores de válvula, como se ven en esta imagen, donde en la parte hacia el interior de la guía tiene un diámetro mayor. También hay algunas guías que tienen unos canales de lubricación con una pequeña inclinación, como también hay guías que tienen canales parciales de lubricación, como hay guías complejas como esta, que tiene conductos y cámaras especiales de lubricación. Esa parte de abajo, cuando viene más ancha, se denomina cámara de dilatación. Existe en algunos motores, es tan alta la temperatura en la parte baja que se dilata mucho la válvula en la parte baja que hay que darle espacio suficiente. Aquí la medición de la guía cambia porque hay que tener en cuenta este mayor diámetro. Y segundo, hay ejes de válvulas cónicos, es decir, abajo el eje tiene menor ancho que arriba, o la temperatura de la cabeza es tan alta que se necesita un mayor espacio para mayor dilatación. Si comparamos la velocidad con la que fluye el aceite, si la viscosidad es correcta, dentro de cada guía la velocidad del aceite será diferente. Guías con canales de lubricación, la velocidad será mucho más lenta y la guía con cámaras tendrá una velocidad todavía menor que las otras. En todas las guías el aceite entra por la parte superior regulado por los sellos.
En las guías complejas, esta que les estoy mostrando, maquinaria industrial, tienen un conducto de alimentación directa donde el aceite entra a presión a esa cámara central. En estos casos, por diseño, se necesita mayor flujo de aceite en el interior de la guía, que se le suma al aceite que está ingresando desde la parte de arriba, lo que significa que el volumen de aceite en este tipo de guía compleja va a ser mayor, el flujo, que en las demás guías, lo cual significa que el consumo de aceite en este tipo de motor será mayor que en el resto. Si miramos estas 5 configuraciones que les he mostrado y comparamos el consumo de aceite, esta compleja tendrá mayor consumo. Las guías de canales parciales producirán menor consumo y así sucesivamente. Cada guía generará un consumo de aceite menor debido a un menor flujo de salida de aceite. Cada uno es un diseño diferente y cada uno cambia el flujo de aceite que entraría a la cámara o que saldría por el ducto de escape. ¿Esto qué significa? Que los motores son tan específicos que los diseños no son intercambiables, que las guías tienen aplicación específica que está basada en las especificaciones del motor y está basado en los sistemas de control de emisiones. Si yo estoy sometiendo al motor a una condición para que disminuya la contaminación, me exija tener una lubricación mayor, ese es mi motor. A eso le agrego, ojo, es muy importante siempre utilizar el aceite que el fabricante del motor determinó, porque el grado de viscosidad del aceite está relacionado directamente con el diseño interior de la guía. Esos son los 7 requisitos operativos que pide una guía, hay que cumplirlos. Requisitos y pruebas en el sistema valvular, siempre hay que probar la culata o cabeza de motor. ¿Qué se le verifica a una cabeza de motor o culata o cabezote? Su altura. Si la altura es menor que lo que pide el fabricante, la vibración de la culata como conjunto aumenta y el impacto al cerrarse la válvula contra el asiento será cada vez mayor, lo cual producirá recesión y la recesión aumentará la temperatura de la válvula que finalmente afectará la temperatura de la guía. 2. Hermeticidad, ya sea por prueba hidrostática o prueba de fuga en seco y verificar que no haya grietas o fugas internas. 3. La planitud. Siempre verifiquen la planitud. La planitud es esencial para el correcto asentamiento y vibración diferencial entre el bloque y la cabeza del motor. Y la rugosidad. Eso es importantísimo. La rugosidad es la que determina en muchos casos, no todos, el tipo de material del sello o junta o empaque que tenga la cabeza del motor. Curiosamente, el hecho de que un empaque no asiente bien me va a afectar la vida de una válvula y la vida de una guía. Ejes de levas, siempre hay que revisarlo. Si encontramos un eje de levas como está en la imagen, es obvio que hay que cambiarlo. Pero curiosamente eso no es lo importante. La pregunta que uno se debe hacer es, ¿qué produjo el daño que estamos viendo? El saber qué produjo ese daño me significa que debo corregir para que el nuevo eje de levas que esté montando no se dañe de la misma manera. Siempre hay que verificar la altura o alzada, ya sea en el torno o ya sea con un micrómetro como ven en la imagen. Hay que verificar si el eje ya presenta flexión, midiendo el desplazamiento lateral, montado el eje sobre unos apoyos o sobre un torno. Y hay que verificar si las bancadas donde va montado el eje de levas están alineadas. Los desgastes no son totalmente simétricos en un motor. Los desgastes pueden cambiar, es decir, puede una bancada tener una desviación de su círculo diferente a la otra. Este es un torno donde se está verificando y corrigiendo la alineación. También se puede hacer la verificación de la alineación con la culata y el eje montado. Instalar un comparador, un alesómetro y girar el eje y medir sobre el apoyo si tiene un bote la aguja para saber si está en la posición y si la medida en cada apoyo es o no es la correcta.
En los impulsadores. Un impulsador es una pieza muy difícil de medir. ¿Qué debe hacer uno con un impulsador? Hacer un diagnóstico casi todo visual. Si algún tipo de seguidor muestra un desgaste tan grande como el que ven en la imagen, hay que eliminar el impulsador, pero hay que averiguar qué fue lo que lo causó. Fracturas, lo mismo. Obvio que hay que cambiarlo, pero la pregunta es ¿por qué se fracturó? Hay que tomar medidas. Desgaste. Fíjense los desgastes diferentes que hay en estos tres balancines o balanceadores de impulso de una válvula. Estos desgastes significan que tengo que, si los voy a volver a utilizar, reajustar las tolerancias de apoyo y revisar el diámetro interior del punto de montaje. Y todo debe ser verificado siempre que monten o armen todo el conjunto valvular, verifiquen el desplazamiento juego, ya sea con un comparador como tienen en la imagen o con unas laminillas. Siempre verifiquen la activación o alzada de ajuste, así los impulsadores sean hidráulicos. Siempre verifiquen para que no vayan a tener problemas a futuro. Resortes. Este es otro de los puntos donde estamos cometiendo muchos errores porque le estamos dando vida eterna a los resortes. Obvio que un resorte, si está fracturado como ven en la imagen, hay que cambiarlo. Pero la pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué lo fracturó? ¿Estaba desviado? ¿Estaba desalineado? Hay que hacer un correcto diagnóstico. Siempre, siempre, siempre hay que medir la altura libre de los resortes y comparar eso medido con lo que me dice el manual de servicio. Y siempre, siempre, siempre hay que medir la presión de compresión que genera un resorte cuando lo comprimimos con un equipo llamado dinamómetro de resortes. Un resorte con el tiempo siempre va cediendo, en algún momento cederá. Al ceder, físicamente no le vemos nada, pero pierde consistencia, genera menor presión y este daño a altas velocidades de motor produce el rebote de la válvula al cerrarse, lo cual eventualmente dañará el asiento y finalmente afectará la guía. Válvulas. Si hay fracturas, obvio que hay que cambiarla, pero volvemos a lo mismo. Siempre hay que diagnosticar por qué, por contacto, por desalineamiento, falta de lubricación. Siempre hay que tomar medidas para determinar qué pasó. Igual con las deformaciones, pero es importantísimo tener en cuenta el desgaste, sobre todo en la cara de contacto de la cabeza de la válvula, como se ve en las cuatro imágenes. Cuando se desgasta, en algunos casos se puede rectificar, en otros no. Hay que tomar la decisión a punta de medición. Hay que medir el diámetro del eje de la válvula y también hay que medir la altura del pie de la cabeza de la válvula. Si la altura es menor de que se va a fracturar, se va a fracturar. Y una válvula que trabaje mal, que esté asentada incorrectamente, como ya vimos, me va a afectar la duración de la guía. Los asientos, en realidad los asientos nunca se miden, si están dañados se cambian, pero los asientos, así el desgaste sea mínimo, hay que rectificarlos. Para ello existen equipos que rectifican el perfil del asiento, el ángulo o los ángulos de asentamiento. Estos equipos no miden, crean el ángulo y determinan el área de contacto. Y las guías, que es lo que hemos visto en este curso. Uno, que sea el código correcto para el motor. Dos, medir el largo de la guía para que la protrusión sea correcta. Hay que medir el diámetro en varias posiciones y medir la interferencia con la culata, ya que eso es lo que sostiene a la guía en posición. Hay que medir el diámetro interno de la guía y con eso llegamos a saber si todas las mediciones y los requisitos son los correctos. Ahora, por último, teniendo ya las medidas correctas, ¿cómo sabemos si el montaje cumple con las condiciones para que el trabajo que haga la guía o que permita que haga la válvula sea el correcto? Ya vimos que hay que medir diámetros externos, pero también hay que medir diámetro interno y determinar si la interferencia es la correcta. Estas verificaciones siempre hay que hacerlas. Dos, medir el diámetro interno de la guía y el diámetro del eje de la válvula y verificar que esa holgura o tolerancia sea correcta. Tres, el montaje de la válvula hay que hacerlo con una guía para que no quede desalineado. Y cuatro, utilizar el aceite correcto y que el sistema de lubricación esté trabajando dentro de parámetros. Si cumplimos todas estas condiciones y todas estas medidas, el funcionamiento y vida útil de la guía será el correcto.
Hemos llegado al final del curso. Muchas gracias por su atención.